Iniciamos una nueva edición de Nada Personal. Tenemos hoy con nosotros a Freddy Casco. Un honor tenerte con nosotros hoy, Freddy. Artista visual, escritor, director artístico de Fundación Texo, editor de la revista Sueño de la Razón y también cofundador del Ojo Salvaje y ediciones de Labura en Asunción. Bueno, queremos arrancar y queremos preguntarte muchas cosas. La primera, partiendo de cero, nos gustaría preguntarte cuál es el camino que te llevó al arte, ¿verdad? A meterte de lleno en eso. Un camino sinuoso. Yo no tengo formación académica en arte, entonces yo había terminado la facultad a comienzos de los 90 y yo estudié Derecho. Después me ligué sobre todo al mundo de la literatura, ¿no? Conocí a Lía Colombino a mediados de los 90 y empezamos a hacer unos talleres de escritura experimental, ¿no? Eso terminó con la creación de una pequeña editorial que se llama Ediciones de Labura. Y yo pienso que fue esa literatura experimental, esa poesía experimental la que me llevó a... Cuando las imágenes en palabras no eran suficientes, me llevó a hacer imágenes. ¿No? Pensando también, dentro de tu obra, uno de los temas recurrentes es pensar el poder, imaginarse, describirlo, tratarlo. Capaz haber tenido como primera carrera de Derecho, ¿crees que se relacionó con eso o no? ¿Y por qué también eso como una elección de tema, verdad? No lo había pensado de esa manera, pero creo que tenés razón. Sí, yo creo que el haber estado en Derecho, no solamente, y sobre todo que yo hice gran parte de la universidad en época de dictadura, también hice el servicio militar, que era obligatorio, ¿no? Entonces, pero yo creo que fue justamente el acceso a la palabra jurídica, ¿verdad? Lo que me llevó a pensar de otra manera, pensar de manera política el arte probablemente. ¿Cómo te gusta encarar esa parte, digamos, de la política en el arte? Tal vez con ironía, ¿puede ser? Eso básicamente en general mi propuesta está ligada a la ironía, a la parodia, ¿verdad? Esa es una manera de hacer crítica al humor negro, ¿verdad? Que me parece una de las formas más subversivas de crítica, ¿verdad?, del humor negro. Me interesa trabajar sobre todo la imagen del poder y sobre todo qué es lo que está detrás de eso, ¿no? Desmontar las imágenes del poder es uno de los intereses que están, por lo menos cuando empiezo a hacer algo. Tienes varias series en cuanto a lo que es fotografía. ¿Qué nos puedes contar del regreso de los brujos, ya que estamos hablando de esto, verdad? Sí, el retorno de los brujos... El retorno. Sí, les cuento brevemente la historia porque puede resultar una anécdota interesante. Yo ya venía hurgando los archivos y las cosas que hay en ese pequeño mercado de pulgas que funciona hasta ahora los domingos en Asunción. Y en un momento me encuentro con un maletín. Lo primero que me llamó la atención era el maletín, porque era un maletín así muy design de los años 60, color naranja, me acuerdo. Así, del que está sobre Palma, ¿sí? Sí, O alguno de sobre ellos una que mesa están en había el un centro. maletín, ¿verdad? Wow. Yo ya venía comprando fotografía de todas maneras, pero estaba ligado más yo hacía mucho collage en esa época. Estamos hablando del año fin del 2001, comienzo del 2002 probablemente. Encuentro dentro del maletín una pila de fotografías que probablemente estaban ahí de relleno, ¿verdad? Lo que se vendía era el maletín que tenía un precio y todo eso. Y empiezo a revisar las fotos, mostraron una cosa, ¿verdad? Y en el dorso estaban las anotaciones de los fotógrafos y los sellos de los fotógrafos y todo eso. Entonces fui tratando de identificar en ese momento de qué trataba eso. En todo caso, eran encuentros protocolares, ¿verdad? Se podía ver algunas personalidades que venían a visitar al régimen de aquella época, la dictadura de Stroessner. Pero era toda una cuestión muy protocolar, fiestas, recepciones. Después fui comprando las fotos de a poco y en un momento sí adquirí todo el lote. En ese momento, como eran fotos marginales, probablemente los historiadores, ¿verdad?, o los coleccionistas de fotografía no le daban mucha importancia en ese momento, ¿verdad? Adquirí todo el lote y ahí fui investigando en mayor profundidad, tratando de identificar los personajes y todo eso. Y llegué a la conclusión de que ese era el archivo de Juan Oleari, hijo, ¿verdad?, que fue director de protocolo
de Stroessner durante unos 20 años aproximadamente. Las fotos comienzan más o menos a mediados de los 50 y termina a fines de los años 70. Entonces, una vez que pude identificar ese archivo, dije, ¿qué hago con esto? Yo no soy coleccionista, pero no específicamente de ese tipo de fotografías. No soy historiador. Y cómo lo incorporo a mi trabajo en la práctica artística, ¿verdad? Entonces dije, así, yo quiero hacer con esto una película de terror. que cada imagen sea como el fotograma de una película de terror. Entonces lo que hice fue básicamente utilizar dos estrategias. Por un lado, yo era muy aficionado al cine de ciencia ficción de clase B, de terror y todo eso. Con Juan Camaneglia en los 90 nos divertíamos mucho viendo esas películas, ¿verdad? En su caso, en mi casa. Entonces, yo ahí identifiqué una cuestión que tenía que ver con todo un cine paranoico de Hollywood de aquella época, ¿verdad? Donde el extraterrestre, el otro, el monstruo, era la alteridad, es decir, la alteridad política que era en ese momento el comunismo, ¿verdad? Pero por otro lado también, investigando, descubrí el trucaje fotográfico en la fotografía oficial de Stalin, stalinista, ¿verdad? Donde hacían desaparecer a Trotsky, a todos sus enemigos políticos, o le hacían aparecer a Stalin en otros momentos a través de un montaje fotográfico muy bien hecho, ¿verdad? Entonces uní esas dos estrategias y ahí sale El Retorno de los Brujos. El Retorno de los Brujos, además, es un título tomado de un libro que fue un bestseller en los años 60 y 70 que se llamaba, en realidad está mal traducido, ¿verdad? Porque sería el Amanecer de los Magos, ¿verdad? Porque es un libro en francés, y tradujeron al español El Retorno de los Brujos. Digamos que en ese momento, acá en Paraguay no tuvo un impacto a nivel de público, pasó casi desapercibida, ¿no? Sin embargo, con los años fue adquiriendo otro peso, otra dimensión. Una de las cosas que me llamó la atención con esa serie es cómo, a pesar de que muy poca gente la había visto en su momento, cuando fue mostrado por primera vez acá, empezaron a utilizar esas palabras, el retorno de los brujos, para mencionar el posible retorno, ¿verdad?, de los retoños de la dictadura, ¿verdad? Y empecé a ver en la prensa que se usaba esa palabra, ¿verdad? Y tal es así que a mí lo que me interesó fue cómo se fue incorporando al espacio popular y urbano, ¿verdad? Ese término, y cómo esas imágenes fueron apareciendo de una u otra manera en ese espacio, cómo entró a la vida, a la vida cotidiana, no solamente el título, sino también esas imágenes, ¿verdad? Vamos con el bloque audiografías de hoy. Estuvimos con Panopticon, que tiene música ambient y experimental. La música experimental es algo que yo escuché luego desde un principio. En la música electrónica nunca empecé escuchando techno, house o algo así. Siempre me fui por esos lados más rebuscados de la música electrónica. Uso el sintetizador Arturia Microbrute. Ese sintetizador, el sonido característico que ahora le da a mis temas es un sonido brutal que tiene un knob para distorsionar mucho, y esa distorsión analógica es la que me gusta bastante. También el Core MS-20, ¿verdad?, que es la versión mini de ese sinte, le da un sonido más antiguo, ¿verdad?, a mis temas, porque es una mezcla de lo que yo hago, que es ambient y música ya, o sea, sonidos un poco más digeribles, ¿verdad? ¿Tenés ya material disponible donde que la gente pueda escuchar? Sí, tengo un álbum que lancé en noviembre del año pasado, se llama Global Control, y está en Spotify, Deezer, SoundCloud, Bandcamp. ¿Cómo te busca la gente? Panopticon PY. Y actualmente también estoy metiéndome en programación musical, o sea, crear música con código, que es algo mucho más complejo. Y como quiero meter cosas tecnológicas en parte de mi proyecto, ¿verdad? Eso es algo importante para mí, aparte de trabajar como programador y
ahora con la música y todo eso, pues quiero mezclar juntos, ¿verdad? Para hacer audiovisuales autogeneradas o música también inclusive autogenerada y seguir patrones. Hay muchísimas cosas complejas, infinitas que se puede hacer con la programación. Bueno, y mencionabas influencias que tenés. ¿Puedes mencionar algunos de los artistas que te influenciaron? Que más me influenció es Brian Eno, Aphex Twin, también Trent Reznor de Nine Inch Nails, Ryuichi Sakamoto también en algo más clásico, pero él está en algo muy experimental siempre. Bueno, y contanos qué es lo que nos vas a presentar hoy en Audiografías. Bueno, hoy voy a tocar el tema The Shutdown del álbum Global Control. Hablábamos con Freddy, además del videoarte como manera experimental de abordar el arte visual. ¿Qué nos puedes contar, Freddy, sobre esto, sobre esta forma que utilizas también en tu trabajo? Hablando en términos un poco irresponsables, podríamos decir que el videoarte está relacionado, o sea, si decimos que, por ejemplo, un largometraje de ficción o un documental está relacionado con
la novela, o el cortometraje está relacionado con el cuento. Podríamos decir que el videoarte está relacionado con la poesía, en el sentido que es más libre. No solamente que es experimental, sino que se abre mucho más a otras posibilidades de lenguaje del video o del cine incluso, ¿verdad? Porque no hay que olvidar que el videoarte también, al lado de eso está el cine experimental, ¿no? Entonces, esas relaciones, ¿verdad? Están ligadas probablemente más a las artes visuales, a las artes plásticas, que al cine, que como tradicionalmente se lo conoce. ¿Con qué elementos a vos te gusta jugar, experimentar? Depende, porque yo al comienzo, en los años 90, trabajé muchísimo la cuestión me interesaba mucho la textura del video, porque en esa época se usaba las cintas y todo eso, y eso daba mucha televisión y todo eso daba me gustaba mucho la trama de los píxeles, esa perturbación en la imagen de baja calidad y todo eso. Trabajaba mucho en esa línea, ¿verdad? Después, ya en los 2000, trabajé menos con el video que con la fotografía, y fui trabajando mucho más en el campo de la fotografía. No obstante, en el 2007 hice un corto que se llama Chaco Fantasma, donde justamente partía de un pseudo documental, de una especie de documental, pero se perdía en un campo mucho más experimental, ¿verdad? Era lo que básicamente de lo que trata ese video Chaco Fantasma es tomar una parte de la celebración guaraní Areteguazú en el Chaco Central, y empieza como si fuera un documental y todo eso, pero después se va perdiendo en los campos más libres, donde hay sonidos, hay una ralentización del tiempo, y está mucho más ligado a lo que yo percibí de esa ceremonia, de una manera mucho más subjetiva, ¿verdad? Mucho más sensorial que lo que se ve, lo que se trata de mostrar probablemente desde un documental o desde otro lugar. En tus obras, tanto lo que es, digamos, audiovisual, videoarte y fotografía, normalmente incluís mucho de lo que es el contexto local. ¿De dónde sale esa inspiración o de dónde nace ese interés de marcar lo local en las obras? Mi trabajo está muy cruzado por la cultura popular. Específicamente me interesa mucho el arte campesino y el arte indígena paraguayo, ¿verdad? Yo creo que, porque trabajé también, ¿verdad? Trabajé mucho con estas comunidades. Entonces hay como una contaminación. Al comienzo no me da cuenta, sin embargo es inevitable la contaminación. Entonces creo que en un momento se cruzó mucho eso y se sigue cruzando, de hecho, ¿verdad? Y hoy, cuando sí se sigue cruzando, ¿a qué te referís? ¿Cuál es tu contacto con esta? Yo sigo trabajando como curador y acompaño procesos de muchos artistas, sobre todo últimamente indígenas, ¿verdad? Hace poco estuve en el Chaco, específicamente en Noiland, la colonia menonita Noiland, y después fuimos al territorio Ayoreo Totobiego Sode a encontrar artistas y gente, ¿verdad? que está cuidando, protegiendo no solamente un territorio, sino también su propia cultura, ¿verdad? Hay artistas increíbles, o sea, de hecho, y esto no lo digo, o sea, lo digo sin ningún romanticismo. Creo que es contundente lo que hacen, a pesar del apartheid, ¿verdad? que sufren constantemente, que puedan hacer estas piezas, estas obras fantásticas, ¿verdad? No solamente fantásticas, sino muy potentes. A mí no deja de sorprenderme y no deja de alimentarme. Bueno, hablando de sorpresas y también de universos, en Bosque de Ideas entramos al universo de Bettina Brizuela. Ella es artista visual, también una referente con quien nos gustó muchísimo hablar, y esto es lo que hicimos con ella. Siempre digo que el arte es como una mentira, ¿verdad? Es la trampa que algunos producen jugando con
con esas verdades establecidas y con lo que, como uno copia el mundo, representa el mundo, ¿verdad? No me siento clasificada dentro de una sola corriente o una sola forma de desarrollar mi producción. Mis ideas caen y se cantan en soportes diversos, ¿verdad? Como el video, los objetos en hierro, instalaciones, yeso. Yo creo que la idea hace que por sí sola, ¿verdad? De alguna manera ancle en el soporte. Me gusta ese sentido de posibilidades, ¿verdad? De no solamente tomar un solo medio o un solo lenguaje para poder comunicar lo que quiero, ¿verdad? Pero es bastante intuitivo cómo se va a presentar la idea en la realidad, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la casa enyesada, tenía que ver con que para mí mucho de lo que la persona sentía o el sentimiento que tenía era transferido a sus cosas, ¿verdad? A partir de ahí hay como un hilo conductor entre todos mis trabajos que tienen que ver con una cuestión autorreferencial, el espacio privado, las cosas que satelitan alrededor de mí, ¿verdad? Dentro de la casa. A mí me gusta mucho tomar cosas que se parezcan realmente a la vida. La casa de escombros, por ejemplo, es como esa casa arquetípica de techo dos agüitas, ¿verdad? O sea, faltaba nada más el sol que salga del costado. Lo que uno dibuja cuando es chiquito, ¿verdad? ¿Qué pasaba con la casa, verdad? Que en realidad lo que hago es una puesta en situación. Cuando vos te acercabas a esa casa que parecía que estaba todo bien, realmente la casa estaba completamente rota. Y ahí hablo un poquito de lo que son las relaciones familiares, de lo que de repente cuando uno ve cómo dibuja el niño la familia, también de alguna manera uno puede saber qué está pasando, hay una lectura al respecto, ¿verdad? Yo creo que hay como una membrana que permea entre lo público y lo privado en mi trabajo. La parte pública justamente también se entremezcla con la producción que tengo, por ejemplo, como este portón, en el que tomo ideas de la calle para mi producción. Cómo la gente vende sus productos, ¿verdad? Eso me llama mucho la atención, la venta pública, callejera, ¿verdad? Y cómo hacen de ese espacio suyo y además encontrar, ¿verdad? Maneras de poner las cosas o montajes alucinantes, ¿verdad? A mí me gusta mucho también la intuición, me interesa también el azar, como en algún momento hizo que disparase para otro lado también mi trabajo y creer un poco más en lo espontáneo, ¿verdad? Mucha gente me dice, pero qué buena está tu obra, y la verdad que no, ni siquiera lo había pensado como obra, entonces, bueno, voy a tomar eso. O sea, en cierta manera la obra también está construida con el otro, ¿eh? Para mí la tecnología es la posibilidad de registrar ciertas cosas, entonces siempre hay la presentación y la representación. Cuando empecé recién a hacer videos, lo hacía con una Isla Pinacle. A partir de ahí empecé a trabajar con nuevas tecnologías, digamos, pero siempre me parecía mucho todo eso. Y hoy para mí es completamente distinto porque realmente hago con aplicaciones que son, pero berretas, o sea, no estamos diciendo que se traten de grandes apps, sino al contrario. Tiene más ruido, pues mejor. Me gusta también mezclar aplicaciones, incluso no comprarlas y poner, hasta aquí usted alcanzó el límite, entonces copio. Hago como unas pirateadas, ¿verdad? Con lo que es el mismo software que te están dando, ¿no? La autonomía es genial, ¿verdad? Entonces, vos, por ejemplo, podés ver toda la obra de Joseph Beuys, vos no podés ver en YouTube, no existe. Vos tenés que ir al museo y ver. Entonces a mí me parece genial también eso, ¿verdad? Pero también me parece genial compartir y que la cosa salga espontáneamente, así, instantáneamente como un Insta, ¿verdad? Me parece que, no sé, lo hago naturalmente, ¿no? ¿Cómo es para un artista estar a cargo o en la parte de dirección de una fundación como es Texo? Empieza como una empatía, donde uno dice, bueno, me gusta la obra de Bettina Brizuela, me gusta la obra de Claudia Casarino o de Marcos Benítez, por poner tres nombres contemporáneos a mí.
Entonces, yo soy artista, ¿verdad? Y bueno, y exponemos juntos y todo eso, pero después, bueno, sí, a mí me gustaría también hacer algo con esas obras, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Si expongo nomás con ellos y en algún momento, bueno, aparece la oportunidad de hacer una curaduría y eso fue lo que me llevó a empezar a hacer curadurías al comienzo de manera más informal, probablemente más irresponsable. Y después eso de alguna manera fui ganando en oficio con los años. ¿Qué diferencia encontrás en la producción entre generaciones anteriores y las más nuevas dentro del ámbito local? ¿O qué crees que podríamos decir al respecto? Bueno, yo creo que las herramientas que propone hoy día las nuevas tecnologías, sobre todo la telefonía, yo creo que la revolución en la fotografía es el teléfono. Siempre se pensó pensando en el futuro, en que otros dispositivos, ¿verdad? Nunca se pensó que el teléfono iba a ser realmente la revolución cultural en torno a la fotografía. Yo creo que hoy día justamente las nuevas generaciones de fotógrafos están mucho más abiertas, ¿no? A usar tanto desde cámaras de película, ¿verdad?, hasta teléfonos sin tanto aspaviento, ¿verdad? Yo creo que en comparación a las generaciones anteriores, eso sería una de las nuevas aperturas de prácticas fotográficas. Habiendo pasado por todo ese proceso tecnológico, digamos, ¿cómo dirías vos o cuál es la mayor diferencia o similitudes inclusive para vos dentro de lo que es el mundo analógico y el mundo digital, dentro de la fotografía, lo audiovisual y todo ese mundo? Yo creo que hoy día la gente que quiere hacer cine o quiere seguir usando películas para hacer fotografía, ¿verdad?, lo hace por una decisión personal y está muy bien. O sea, la fotografía analógica tiene lo suyo y que probablemente en mucho tiempo la fotografía digital no llegue a eso, ¿verdad? Y no necesita por qué llegar. Yo creo que la fotografía digital tarde o temprano va a encontrar su propio camino. Hasta ahora yo creo que todavía se imita, es un simulacro de la fotografía analógica. Pero yo pienso que tarde o temprano la fotografía digital va a encontrar su propio camino y su propio lenguaje. Freddy, estamos hablando de la fotografía con celular. ¿No te parece que todo ese cúmulo de fotografía con celular que hay hoy en día Es un buen punto. produce mucho caos Sí. y deja de lado como que la belleza en el arte? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que uno de los inconvenientes que están teniendo hoy día la gente que está interesada en fotografía, ¿verdad?, es esa avalancha de imágenes, esa falta de edición, esa montaña de cosas, ¿verdad?, donde uno ya no sabe qué es lo que está viendo, ¿verdad? O sea, si uno pone en Google, por ejemplo, fotografías de atardeceres, va a encontrar miles de millones de imágenes, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve seguir fotografiando un atardecer? Entonces, yo creo que ahí la cuestión está en... bueno, y lo que tenía antes, justamente la fotografía analógica, además del tema de la imagen fílmica, ¿verdad?, era esa cuestión de que te tenías que detener, correr la película, respirar y hacer el clic, ¿verdad? Esos segundos, ¿verdad?, provocan una reflexión, ¿verdad?, antes de hacer una imagen, porque hay 12 poses o 36 o 24, lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso hacía que la gente, o la gente que sigue utilizando, ¿verdad?, reflexione mucho más sobre qué tipo de imagen va a tomar finalmente, ¿verdad? Con la fotografía digital ya no pasa eso y con el teléfono mucho menos, ¿verdad? En muchos casos es un problema, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿verdad?, que ya son nativos digitales, ¿no?, y que ya están en un universo mucho más apabullados por esa avalancha de imágenes. Y eso probablemente impida que tengan un acceso más directo que antes, ¿verdad?, que los que hacían antes. No obstante, yo creo que el deseo, la fuerza, el talento, la mirada particular, la mirada propia, ¿verdad?, o la voz propia en el caso de la escritura, la mirada propia en el arte, se construye y tarde o temprano
ese nativo digital que se va a convertir en un gran fotógrafo, va a romper justamente con eso, va a atravesar ese velo de imágenes y va a adquirir una mirada propia. En cuanto a analógico y digital, en síntesis, tenemos con nosotros al baterista Víctor Morel, que nos muestra cómo con diferentes partes de la batería él puede hacer diferentes sonoridades para mezclar eso junto con sonidos electrónicos. Desde adolescente siempre me gustó la música hip hop y de ahí pasé un poco a la música electrónica, pero siempre tenía ese conflicto de que, bueno, tenía este instrumento que es un instrumento acústico y escuchaba música que, bueno, era hecha a través de máquinas electrónicas, ¿verdad? Dentro de ese proceso, hasta hace un par de años, traté un poco de armar este proyecto de hip hop por sobre todo y un poco fusionar lo que es la tradición de la música, su sonido, con un poco de lo que es la tradición jazzística de improvisar y el sonido acústico de la batería. Y bueno, de ahí tratar un poco de emular todo lo que hacían los grandes productores, o sea, impulsar la imaginación y no limitarse a la hora de ejecutar. Entonces la idea era un poco modificar lo que tengo como batería acústica a que suene un poco más sintética, por así decirlo. Por eso hay parches dentro de cada casco, van a haber platos encima de otro plato como este, como le dicen stack, son dos platos encima de otro. Y bueno, estas toallas que hacen un poco de darle un poco más de graves a esta caja que está afinada, sumamente grave con los tensores sumamente blandos, con una afinación muy baja, ¿no? Y al ponerle la toalla y el parche, como que trato un poco de emular esos sonidos de la MPC, de los productores de hip hop o de las máquinas Roland, ¿verdad? Lo mismo con esta caja. Y así un poco, tratar un poco de ir construyendo el ritmo característico de cada estilo, ¿verdad? Y también muy importante, por ejemplo, soy muy fanático de este productor que se llama J. Dillon. Y lo que él justo hacía, lo mismo, pero a través de su máquina, era un poco de darle el sonido más orgánico, humano. Y de ahí, por ejemplo, se dio lo que es lo que dicen el sonido Dilla, ¿verdad? Que es un poco darle ese feel de triplets o group que hace un poco que el group sea un poco más quebrado, por así decirlo, ¿verdad? Entonces el groove tiene un poco más de flow y dinámica a la hora de interpretar, ¿verdad? ¿Qué momentos a lo largo de tu carrera destacarías como los que más te marcaron en tu desarrollo como artista visual? Creo que el nacimiento de mi primer hijo. No es una broma, de hecho creo que esa experiencia fue tan fuerte para mí que reconfiguró una cantidad de cosas en mi manera de ver el mundo y por supuesto de ver y hacer el arte. Coincide también con esa primera serie que yo considero fundadora en lo que podría ser el aspecto más político de mi obra, que es El retorno de los brujos. Fue al mismo tiempo prácticamente, descubrir la vida
el amor y descubrir el lado oscuro de nuestra realidad, ¿no? A través de esas imágenes del poder político. Creo que esa línea o ese círculo, como querramos verlo, se cierra de alguna manera con un segundo momento que es ya París, año entre el 2012 y el 2014. Mi encuentro con la escena francesa, no es que yo no había tenido relación antes, pero sobre todo el encuentro con la Fundación Cartier y la oportunidad que me dan de poder estar de un lado y del otro lado. Primero como artista, pero también después al haberme propuesto hacer estas dos películas para ellos. Creo que ahí se cierra un poco toda una etapa en mi vida, en mi práctica artística.